siempre es un verdadero privilegio. Vamos a aplaudir, señores. De conversar con el doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo se llama eso? Se traicionó el subconsciente. Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, exdiputado de la República Dominicana y un patriota confeso que de manera coherente él y su organización política han sostenido ideas que han mantenido en el tiempo. Y qué difícil es eso muchas veces para la clase política. Exministro de Energía también, y Minas, exministro de Energía y Minas del gobierno dominicano. De esa institución, que también hay que hablar un poquito de eso. Y geoestratégico. Y un gran intelectual. Hay que decirlo. Y un gran intelectual de la República Dominicana. Bienvenido, Pelegrín. Bien, bueno, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Le agradezco que me hayan invitado. Saludo a todos a los aquí presentes, al público que sigue este espacio. Y estoy a la disposición. Muchas gracias por las palabras de reconocimiento. Pelegrín, el presidente estadounidense Ronald Reagan planteaba que la democracia siempre está a una o dos generaciones de perderse si sus hijos no la defienden. Yo siempre considero que los pueblos están en momentos fundamentales. No hay un momento aciago en la vida de ningún pueblo. Y el pueblo dominicano está viviendo uno de esos momentos trascendentales en materia migratoria y muchos otros temas, pero quiero empezar con la materia migratoria, por lo que está aconteciendo. ¿Hasta qué punto es cierto, Pelegrín, lo que distintos sectores plantean, de que es insostenible ya, de que estamos llegando a un punto de no retorno si no se le pone un pare a la afluencia masiva de migrantes haitianos hacia suelo patrio, que se estima de más de 3 millones, y cuidado, muy mal contados, de migrantes haitianos en suelo dominicano? Bueno, lo primero que debo es hacer una precisión. Yo nunca acepto la idea de que nosotros tenemos un problema migratorio. Nosotros no tenemos un problema migratorio. Un problema internacional, con implicaciones de seguridad interna y exterior. Eso es un problema de perspectiva, de conceptualización verdadera de el desafío que tenemos. ¿Por qué digo que es un problema internacional? Es doloroso decirlo. Haití es una nación emblemática, pero tiene un Estado fallido. Todo el mundo lo sabe. Lo sabe el liderazgo nacional, lo sabe el liderazgo haitiano, lo saben los organismos internacionales, lo saben las potencias mundiales y regionales. Pero frente a ese fenómeno geopolítico de un Estado colapsado, desintegrado, que es zona de desastre ecológico, que es zona de desastre sanitario, que es narcoestado, frente a ese fenómeno, la actitud predominante en la comunidad internacional ha sido la más triste, la más penosa de todas, la más irresponsable, criminal se puede decir, que es descartarlo. Es un Estado fallido y en estos tiempos de la cultura del descarte, así como se descartan personas y sectores, se descarta la nación haitiana. Porque la visión predominante en los poderes internacionales es que ahí no hay nada que hacer. ¿Qué ha pasado? A lo largo de los años, yo diría a mediados de los 80, se ha optado por buscar una fórmula que se ha ido desarrollando en el tiempo, pero que los hechos últimos, yo te diría que especialmente después del retiro de la MINUSTA en el 2017 de Haití, o después de la muerte del presidente Juvenal Moïse, esos hechos demuestran que el esquema que se montó no funciona. ¿Cuál es el esquema que se había montado? Bueno, que no es exclusivo para la isla de Santo Domingo. En varios escenarios de conflicto internacional, de problemas internacionales, se monta un esquema parecido. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, República Dominicana, que sea el estado tapón, el estado pivote de esa crisis internacional, maneja la crisis, y aquí comprometieron a muchos sectores de dirección, y estoy hablando de los poderes mayores de la tierra, estoy hablando que se comprometieron
en la idea de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Claro, de manera gradual, de manera sutil, usando recursos blandos y duros del poder, porque tú no puedes ir a un país y decirle, mira, va a haber una solución dominicana al problema haitiano. No. Eso es resultado de un proceso, aplicando las técnicas de la ventana de Overton, se va avanzando, se retrocede y nos han amarrado a un esquema que después de la muerte del presidente Moïse demostró ya de manera irrefutable, irreversible, que eso no funciona. ¿Qué pasa? En Haití hay una guerra civil. Ahora, vamos al presente. En Haití hay una guerra civil en desarrollo que le han puesto sordina, la han ocultado, e incluso tiene facetas muy extrañas también, porque también en algunos aspectos está sobredimensionada. Hay cosas que han pasado ahí que a uno le llama la atención. Por ejemplo, la matanza reciente de Pozondé, estamos hablando de 200 muertos, eso fue lo que se dijo, pero resulta que no hay una foto, nadie ahí tomó una foto ni de los muertos, ni de los entierros. En Haití hay como una técnica misteriosa de crear escenarios así. En el fondo, ¿qué es lo que están buscando? Miren, hay 200 bandas, 150, 200 bandas, hay 30 principales que ya República Dominicana designó como grupos terroristas. Nadie tenga duda de que se están empleando métodos terroristas contra la población civil inocente. Lo sabe la comunidad internacional, lo sabe Estados Unidos. Es más, aviones de línea de Estados Unidos, por lo que se ha dicho, han sido tiroteados. La hija de un legislador norteamericano murió en Haití, asesinada por esas bandas, a pesar de que hicieron, pero no hacen nada. No, eso le iba a decir. No, porque hay. Sí, eso pasó. Hace un tiempo pasó, la secuestraron, estuvieron pidiendo ayuda, pidiendo rescate. Sí, y ni siquiera se mandó un comando. O ni siquiera se mandó un comando a rescatarla. Y pudieron haberlo hecho. Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí estamos hablando de que las bandas ya controlan de los 4 pasos oficiales, porque de los no oficiales no se sabe, pero de los 2 oficiales, de los 4 pasos oficiales controlan 2. Alpase y Veladero. Ellos son los que controlan. Ahí no hay propiamente autoridad, ahí hay que pagarle unos impuestos. Ahí puede haber algún oficial, feudales, pero hay que pagarle unos impuestos a todo lo que es carga, intercambio. Y claro, hay 1 millón de desplazados de un conflicto que se ha montado y se mantiene y se va cocinando a fuego lento para producir el efecto de salida interior de la población haitiana desde un éxodo interior. Pero el plan último, yo lo vengo denunciando, es escalar ese conflicto y producir un crimen internacional que es el traslado forzado de población. Está castigado por la Corte Penal Internacional. Lo único que la Corte en su estatuto, el Estatuto de Roma, no previó que ese crimen lo pudieran cometer los mismos organismos internacionales o los poderes que se supone que tienen que ser más responsables con la situación de Haití. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué pasa? Esa confrontación se da en el marco de una confrontación mayor, que yo describo en este libro, que lo escribí en la pandemia. Los ensayos más importantes lo escribí en medio de la pandemia, después que me atacó en 2 ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Ese tema
la confrontación mayor se está dando a nivel regional. ¿Por qué? Porque sobre todo al llegar la administración Trump hay un giro radical de todas las políticas frente a la región con el tema migratorio, con el tema del narcotráfico, pero especialmente la contradicción mayor es entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela, que es el estado principal donde está China, donde está Rusia, donde está Irán, donde Venezuela, sus líderes han sido calificados como los criminales internacionales, incluso entonces, ¿qué pasa? Esa contradicción nos envuelve a nosotros, porque nos ha arrastrado, nosotros estamos en el medio. Entonces, ahí es que tenemos que ver el problema, porque, y esto lo digo para que continuemos con las preguntas. Miren, ¿qué pasa? El senador Marco Rubio, hace unos meses, ahora secretario de Estado, denunció una cosa muy concreta. Dijo, hay una conspiración contra la República Dominicana. Lo dijo como presidente del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano. Esa conspiración busca trasladar 3 millones de haitianos en un momento, palabra exacta, y envuelve sectores radicales del Partido Demócrata, entiéndase, el caucus afroamericano, que es el que está más activo, y obviamente la diáspora haitiana, que tiene un enorme poder en Estados Unidos, y más en las administraciones demócratas, pero también con vínculos en el Partido Republicano. Y entonces, otro personaje que yo te lo voy a incluir en la pregunta que te voy a hacer. Entonces ahí viene el problema mayor. Esa denuncia la hace Marco Rubio, acusa a Amnistía Internacional, como parte de esa conspiración. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Óyeme, en los últimos, yo te diría, el problema empezó hace muchos años, pero en los últimos tiempos, especialmente después de la muerte de Moïse, lo que hay es una balcanización del territorio de República Dominicana. Aquí ahora mismo hay 475 asentamientos en desarrollo. Pelegrín. Y eso, todo el que conoce algo de relaciones internacionales, de historia, de sociología, sabe que cuando un grupo receptor recibe el impacto de un porcentaje de un grupo extranjero que supera el 5%, ya hay problema. Aquí estamos hablando de más del 20, 25%, pero con tendencia a crecer. Y ese es el problema. Ese es el problema. Ya hay factores de expulsión y aquí hay factores de atracción en República Dominicana. Correcto. Que tienen que ver con nuestro modelo de desarrollo, de finca con pasaporte, digo yo, que tenemos. Esto es una finca con pasaporte. No, la visión que prima en mucha gente, el poder, es que esto es una finca con pasaporte de unos pocos dueños y que los políticos y los poderes formales son los administradores de la finca. Pelegrín, además de lo que estás diciendo, yo sé que hay una pregunta que el pueblo dominicano se está haciendo. ¿Quiénes han sido los históricos responsables? ¿A quiénes conviene este desorden, esta inviabilidad? Los verdaderos responsables del desorden que permite el narcotráfico, ¿cómo se llama? El apropiarse de los recursos naturales que todavía tiene Haití. Y por otra parte, la visión de Pelegrín Castillo y de la Fuerza Nacional Progresista de esta convocatoria para el próximo domingo de la antigua orden dominicana. ¿Cómo evalúa Pelegrín Castillo lo que está sucediendo en el hoyo de Friusa y qué podemos esperar los dominicanos a partir de este momento? Mira, en el 2016 yo era candidato presidencial. Fui a Higüey. Allá hicimos una actividad de un día completo, muy interesante. Pero me sorprendió que los dirigentes de nosotros me dijeron que un grupo de haitianos querían verme. ¿Cómo? Sí. Y yo le dije, sí, vamos a hacer un alto. Búsquenme una casa segura y vamos a reunirnos.
le pregunté si eran personas confiables para no reunirme con los amigos de barbecue. Con los amigos de barbecue. Entonces, pues después lo cogen la foto, los traidores de la patria. Y fuimos dice, a la reunión. Y cosa que a mí, es verdad. Cosa que a mí me impactó, y a todos los que estaban ahí, esos haitianos que tenían muchos años viviendo tranquilos en Higüey, me dijeron, mire, nosotros estamos totalmente de acuerdo con usted. Aquí hay demasiados haitianos. Y hay que parar eso. ¿Por qué? Porque ellos veían que lo que estaba pasando era un desorden o un flujo desbordado de implantación de una población ya no tradicional, vinculada a actividades tradicionales, sino de muchos jóvenes, la mayoría hombres, que estaban llegando, en unas dimensiones que desbordaban la capacidad, incluso de ellos mismos. ¿Cuál era el temor subyacente de esa inquietud? El temor era que en un momento dado el pueblo dominicano reaccionara y pagaran justo por pecadores, con pecadores, porque ellos estaban tranquilos y ellos no querían problemas y sus hijos estaban aquí viviendo y estudiando. Y trabajando. Y ahora, la proporción cuenta. Y cuando tú a una provincia, que se supone que es el polo de desarrollo más importante de la República Dominicana, tú le metes una sobrepoblación que viene del país más pobre, más depauperado. Por eso los índices de desarrollo humano en Higüey no son críticos. Son críticos a pesar del desarrollo que tiene la provincia. Porque ese es un desarrollo que tenemos que cuestionar. Porque cuando en el esquema insular nosotros somos el país que más crece. Porque yo le acepto eso que usted me lo diga en Dajabón, oye, en Pedernales, pero en Higüey. Oye, son críticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son insostenibles también. Porque hace mucho, hablando con un ingeniero de la zona, de esos que construye, él me lo dijo ingenuamente. Me lo dijo, que somos amigos. Me dijo, el futuro del este es tremendo, porque ahí tenemos una mano de obra ilimitada. Entonces y el turismo va en desarrollo. Y yo le dije, miren, ustedes no se están dando cuenta de que esto no es migración. Ustedes están, esto es un efecto llamada que está llegando, se está implantando. En algún momento va a cambiar el patrón de relación entre dominicanos y haitianos, que siempre fue, el dominicano veía esa migración, muchos con pena, otros con tolerancia, otros con comprensión, algunos con un interés de aprovecharlo, de sacarle ventaja. Los grandes empresarios y empresarios. Empresarios. No, porque es un esquema, óigame, el problema que yo cuestiono de la economía dominicana es que nosotros tenemos una economía formalmente capitalista, pero realmente con un sesgo extractivo de renta. Que esa alta concentración monopólica, oligopólica de producciones y te genera unas deformaciones tremendas que la estamos viendo en todos los aspectos, empezando por esa economía de émbolo. Te saca el dominicano al exterior, te lo empuja, las potencias lo saben y por eso somos el país que más visas de residencia permanente recibe de Estados Unidos, con excepción de México. Canadá entró en la corriente, España entró en la corriente, porque, óigame, el informe del Parlamento Europeo del año 99, y nosotros lo discutimos con los parlamentarios europeos, lo que estaba planteando, frente al problema que hay, es un intercambio de poblaciones. Señores, haitianos aquí, dominicanos fuera. Eso es grave, o sea que los dominicanos van a suplir las poblaciones de las grandes potencias y aquí se le va a regalar el territorio. Nosotros tuvimos una conversación, estaba José Rijo en esa reunión,
que era diputado, creo que Víctor García Suey y yo, un desayuno con la diputada eurocomunista, la eurodiputada comunista Paquita Sauquillo Pérez de Aro. Era uno de los 6, 7 miembros de esa comisión. Y cuando les reclamamos que como ellos, ante un problema que ellos reconocían que era real, que podía venir un conflicto de poblaciones en la isla, ellos planteaban una solución de intercambio de poblaciones. Sí. Porque esa era la solución. Que yo le decía, pero primero es un enfoque racista. Porque ustedes quieren llevarse a los dominicanos. Pero, ¿por qué no se llevan a los haitianos? ¿O por qué, en vez de proponer que ustedes, el Parlamento Europeo, va a gestionar que España nos dé más visas, por qué ustedes no proponen que Francia reciba en Guyana, un territorio subpoblado, a la población haitiana para desarrollarlo? No. Eso se lo planteé yo a Reyes de Veré cuando vino a preparar su informe. Y Reyes de Veré me dijo a mí, primero nosotros no reconocemos que Francia tiene una deuda histórica con Haití. No lo reconocemos. Estamos dispuestos a ayudar. Porque entendemos que sí. Pero no es que hay una deuda histórica. Y cuando yo he investigado realmente, quien propone resolver el problema de las relaciones haitianas-francesas, originalmente, quien propone es Boyer. No fue una propuesta del gobierno francés. Y ellos vendieron la deuda a una empresa norteamericana. No, eso se convirtió en un negociado muy lucrativo y bueno, a Boyer mucha gente lo cuestiona porque al final él abrió la vía. Claro, detrás de Boyer había un grupo de franceses encabezado por el abad Gregory que lo que le decía, mira, la única manera de resolver esto es con esta vía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso no se lo aplicaron a los haitianos exclusivamente. Esa era la técnica que se usó un tiempo en Francia para resolver el problema de que cuando los ejércitos napoleónicos llegaban a un territorio, en Alemania, por ejemplo, en Austria, y sacaban a los grandes señores de esa tierra, se acordaba y lo estableció, lo fijó en el convenio de Presburgo, que fue el primero, el canciller Talleyrand. ¿Cuál era la idea? Negociar, territorio por deuda, dominio por deuda, y eso se convirtió en la fuente de enriquecimiento personal del canciller Talleyrand. Entonces, fíjense de dónde está el problema remoto. Ahora, ese problema ya está en exacerbación y hay un conflicto continental y un conflicto en el Gran Caribe que está al punto de estallar. Claro, el peligro es que cojan la isla de Santo Domingo. Pellegrín, antes de entrar ahí, sí, déjame hacerte esta pregunta. Vamos a ver. Para que desarrolle ese tema con mayor amplitud. Y el de Friusa, que está correcto. pendiente. Sí, vamos a volver a Friusa. Pero con mayor amplitud el tema de la situación actual y de sus orígenes. En los años 80 finales, llega a Haití un personaje reconocido por su rol en la especulación financiera. Desestabilizó el gobierno de Tailandia, quebró casi el Banco de Inglaterra. Me estoy refiriendo a George Soros. Sí. Y George Soros llega a Haití y logra invitar por primera vez a la primera dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y luego al presidente de los Estados Unidos. Él desarrolló, a través de su plataforma de fundaciones que se llama Open Society, en honor al libro de su mentor ideológico, que fue Karl Popper, un enjambre de organizaciones internacionales que son filantrópicas. Sí. Pero ¿dónde están Amnistía Internacional? Sí. ¿Dónde está Transparencia Internacional? Sí. Y todas esas organizaciones que Marco Rubio señalaba como parte de la conspiración para traer 3 millones de haitianos a República Dominicana. 3 millones de haitianos más. De un golpe. En un momento. Entonces, Open Society, George Soros, Alex Soros, operan aquí en República Dominicana y tienen vínculos aquí en República Dominicana. Lo pongo en grandes rasgos para que tú lo coloques ya dentro del contexto de toda la conversación. Mira, yo
¿Tú me dijiste la fecha de esa reunión? A principios a finales de los 80, en 1990 aproximadamente. Okay, está bien, cuando llegaban los Clinton. Cuando llegaron los Clinton. Entonces, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Este plan ya venía caminando desde mediados de los 80. No tan acabado, pero ya estaba caminando. ¿Por qué? Porque la iniciativa de la Cuenca del Caribe, Estados Unidos la otorgó a toda la región, pero a República Dominicana la otorgó con carga. Le puso una carga. Y el plan era, bueno, le estamos dando los beneficios de acceso a la iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero ustedes tienen que gestionarnos la crisis haitiana. Y yo tengo testimonio de gente como Jotin Curry, consultor jurídico del Poder Ejecutivo para esos tiempos. Lupo Hernández Rueda, abogado del Estado Dominicano, representando a República Dominicana ante la OIT, que recibió una propuesta del agregado laboral de los Estados Unidos de que declarara a República Dominicana culpable de las acusaciones que nos hacían los sindicatos haitianos. Estamos hablando del gobierno de Jorge Blanco. No, Balaguer. Balaguer ya. Balaguer. Okay. Que la declarara culpable a condición, porque si nos declarábamos culpable, Estados Unidos iba a intervenir para hacer las correcciones y mantenernos los beneficios del ICC. Eso me lo confirmó Lupo y tuvo un choque frontal con el agregado laboral de los Estados Unidos en ese momento aquí. Después el general Soto ha confirmado que en una reunión del Centro Perry de Defensa de Estados Unidos, William Perry, pasando balance a la iniciativa de la Cuenca del Caribe, admitió que ellos se habían equivocado en el caso de República Dominicana porque ellos pensaban que ya, estoy hablando 96, estaba el general Soto en Washington, para esa época. Bueno, él admitió, Perry, que ellos esperaban que República Dominicana iba a estar en condiciones de asimilar 2 millones de haitianos para esa época y que se quedaron cortos, no pudieron, que era un mal cálculo que habían hecho. Pero después nos condicionaron al ingreso conjunto a Lomé, porque a Lomé, a los haitianos le dijeron ustedes no califican y a nosotros nos dijeron ustedes no califican. Y nos montaron una campaña terrible. Y al final hubo una solución maravillosa, planteada por el canciller español Fernández Ordóñez, que fue, bueno, vamos a hacer un waiver, vamos a establecer una excepción para estos dos países históricos, porque son dos naciones emblemáticas en una isla. Haití es una nación emblemática, nosotros también. Y con vínculo a la cultura y a la historia de Europa. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Muy fácil. Entren conjuntamente. El acta de ingreso a Lomé se hizo con ese condicionamiento. Y efectivamente, ahí hay un acta de ingreso conjunto donde ya se empieza a manejar la isla como concepto de unidad. Después eso continúa y al final, por ejemplo, el último amarre que nos tiraron fue con el DR Casta Ley Hopgel. Y yo soy testigo, porque era presidente de la Comisión de Industria y Comercio, que acompañó el proceso. Nos invitan a un evento en el Wilson Center y allá unos congresistas americanos nos dan las gracias por el compromiso que asumimos con Haití. Entonces yo le digo, pero ven acá, congresista, acláreme esto, porque aquí hay legisladores de Centroamérica, norteamericanos, dominicanos, éramos Cruz, Pichardo y yo. Yo quiero que me aclaren cuáles son esos compromisos, porque yo no sé, eso no está en el acuerdo. Él me barajó la respuesta porque se dio cuenta que yo no estaba en el secreto. Y después, yo la confirmé con Robert Selig,
y con 2 altos cargos del Departamento de Estado y Comercio que vinieron aquí. Incluso tuvo un intercambio entre amigable y reñido con Luis Álvarez Renta, que fue el armador de esa fórmula que empezó a gestarse en la cumbre de Quebec, cuando llevaron a los 2 presidentes, al presidente Mejía y al presidente Aristide, ante Bush, hijo. Entonces, ese es el problema. Ahora, George Soros es parte de esa estrategia. Ahora, los Clinton estaban metidos en eso hace mucho tiempo. En el libro de memoria de Clinton, Mi Vida, hay unas menciones de cómo ellos pasaron la luna de miel en Haití. Y Clinton confiesa la fascinación que le produce el vudú a él, el presidente americano. Dice que él se encantó con la cultura haitiana. Ahora, yo tuve una discusión, esto es muy importante, yo tuve una discusión una vez estaba analizando el tema con un grupo de diplomáticos y observadores internacionales en El Salvador. Y un diplomático de los más importantes del país, más que diplomático, una figura importante de la política latinoamericana, que fue miembro del representante de su país, un país importante, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en varios momentos críticos. Me llamó, me hizo la corrección ahí en el grupo, y me dijo, es que tú estás equivocado, es que tú crees que los vínculos de la diáspora haitiana con Estados Unidos empezaron con el traslado de Aristide de Caracas a Washington, y no es así. Esos vínculos empezaron propiamente hace muchos años, cuando los norteamericanos consolidaron sus vínculos con la dictadura de Duvalier. La diáspora haitiana que emigró a los Estados Unidos hizo una alianza de hierro con el Partido Demócrata, con los Kennedy principalmente, con los afroamericanos, que después se ha hecho extensiva a la nación del Islam, ojo. Y entonces esa alianza tenía una meta, luchar por los derechos civiles en Estados Unidos y en toda América, empezando por Haití. De modo que cuando Aristide llega allá, ese compromiso ya existía con el Partido Demócrata, y por eso se involucra el Centro Kennedy, el senador Kennedy, como una de las palancas mayores, doctor, para mover esa fuerza tremenda que significó nada más y nada menos la reposición de Aristide en el poder. Y el embargo criminal que destruyó el aparato productivo haitiano. Porque se hizo con esa intención. Sí, sí. El propio Clinton ha pedido perdón públicamente por las políticas económicas que impulsó en Haití, específicamente la liberalización de la economía, el obligarles a abrir la economía a las importaciones de Estados Unidos que inundaron Haití del famoso arroz de Miami, subsidiado en Estados Unidos. Y eso hizo que decenas de miles de pequeños productores haitianos que producían el arroz quebraran y pasaran a alimentar esos cordones de pobreza en las grandes ciudades. Y hizo que Haití, que producía el 80% del arroz que consumía, pasara a producir apenas un 20% y a depender de arroz importado, que luego, cuando vino la subida de precio en 2008, pues agravó esas crisis y esas protestas y ese estallido social. Entonces, a mí ese caso me preocupa mucho porque es un espejo para vernos en la situación que estamos viviendo ahora en República Dominicana, que finalmente, luego que se agotaron las últimas extensiones de las protecciones frente al Tratado de Libre Comercio, hemos abierto el arroz, hemos liberalizado. Entonces, su visión, señor Pelegrín, sobre ese tema, la soberanía alimentaria en República Dominicana, y conectado con eso y con su experiencia como ministro de Energía, la soberanía energética. Yo tengo un tío muy querido. Especial. Espérate. Pero básicamente le van a hacer una consulta ahí, ¿verdad? Su visión de una por qué aquí buena no ha avanzado alianza, más las y el energías tiempo ya se va renovables. haciendo escaso. Sí. Miren, una precisión sobre la cuestión de Clinton. Porque estas son cosas poco conocidas. Cuando Clinton llega, Clinton se ve obligado a retirar las tropas norteamericanas
de Somalia, cuando se produce aquel incidente en Mogadiscio. Miren cómo las cosas del mundo que uno cree que son remotas, no son remotas. Se conectan. Retira las tropas y entra en una pugna con la CIA. Casablanca con la CIA, porque no se entendía cómo podían destruir una unidad militar norteamericana, ese tipo de tropas. Dio una señal al mundo tremenda de debilidad de Estados Unidos, de retirarse de Somalia, pero empezó una pugna Casablanca-CIA, porque al mismo tiempo Clinton llegó con el compromiso de reponer a Aristides. Sobre todo cuando se lo llevan a Washington, después del intento de golpe. Miren cómo se conectan las cosas del movimiento bolivariano 2000. Después de eso se lo llevan para Washington y entonces vamos a reponer a Aristides. Clinton le pide a la CIA que monte la operación de reposición y la CIA le dice que no es posible, que el golpe de Estado Aristides lo han dado ellos y que los que están en el gobierno son gente que han cooperado con ellos. Esto que yo estoy diciendo está en el informe de la CIA y lo recoge les recomiendo ese libro, busquen Legado de Ceniza de Tom Weiner, la historia de operaciones de la CIA. Entonces ahí hay un choque Casablanca-CIA. Porque la CIA le decía, no es posible, es un psicópata criminal, es peligroso, está creando muchos problemas en la región internamente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos están peleando con ese tema. La CIA le prepara un informe al presidente Clinton para que ustedes vean cómo se conectan las cosas entre continentes. La CIA le prepara un informe a Clinton del peligro inminente de que se produjera una gran matanza en Ruanda y Burundi, entre Tutsi y Hutus. Y se lo ponen en el escritorio. Pero como Clinton estaba peleando con la CIA y desconfiaba de la CIA, entendía que la CIA, que estaba influida por los conservadores, por los Bush, le podían poner muchas trampas a su gestión, entonces no hizo nada hasta que había 300.000 muertos. Cuando había 300.000 muertos, que fueron en los primeros días de la matanza de Ruanda y Burundi, entonces intervino. Pero el informe de la CIA le decía, miren, los franceses y los ingleses están activando los grupos que están enfrentados. Por eso tenemos que aprender de esa historia. Ojo, eso que está pasando en Haití, de todos esos grupos que se están armando. Señores, la cantidad de armas que hay en Haití, modernas, municiones, comunicaciones, mercenarios, droga, que es un factor en la guerra. Porque cuando uno analiza los vínculos de la droga y la guerra, se da cuenta de los vínculos que hay. Es una fuente de Entonces, ¿qué pasa? Óigame, hay una situación de mucho peligro. Entonces, el peligro mayor que vivió República Dominicana fue que Clinton quiso que se abriera el espacio de República Dominicana. Y eso está presente ahora. En este momento, el plan que Marco Rubio denunció como senador era el plan que ya había sido esbozado por el Instituto Nacional de Migraciones en el informe que preparó doña Florinda con asesoría de la OIN y la ACNUR y fondos del Departamento de Estado vía USAID. Óigame, ¿cuál era el fondo? Abran la frontera y permitan campamentos de refugiados en cada provincia de República Dominicana. Doctor, una pregunta, perdone que le interrumpa, retomando la pregunta de Aníbal ya, para lo de ir la cerrando energía, la entrevista. lo de la energía. Mira, podemos hacer un programa especial. Porque yo con este tema de energía, la minería, con mucho gusto, yo soy un apasionado,
Usted la consulta, doctor. Y además, pero ella tiene el mejor asesor de su tío. Tío Doroteo fue promotor de la ley. Sí, claro. Doctor, quiero. No, ahí hay que poner mucho énfasis. Quiero retomar la pregunta de Aníbal. Doctor, sí. para ese tema. Quiero retomar la pregunta de Aníbal sobre que quedó pendiente. De Friusa. De Friusa. Y para ir cerrando la entrevista con el tema de Friusa. Quiero retomar esa pregunta para. Mira, hace un tiempo, nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, hizo un cuestionamiento a fondo a un acuerdo que firmó un supuesto cónsul de Haití con la Asociación de Empresarios de Santiago. Nosotros le notificamos un acto judicial vía Brasil, advirtiéndole que o deshacían ese acuerdo o nosotros íbamos a proceder legalmente. Después de eso, así entendió las razones nuestras, estuvo de acuerdo, se retiró. Era una locura, es decir, que un grupo empresarial estuviera negociando con un supuesto cónsul haitiano legalizar 500,000 de haitianos aquí, y que para el trabajo. Después de eso, nosotros nos dimos cuenta, bueno, esto se está saliendo de control. Vamos a manifestar. Y ahí empezamos a hacer las manifestaciones, las reuniones preparatorias, pero llegamos a la conclusión de que lo mejor para la causa era que fuera el Instituto Duartiano que convocara. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, todos los dominicanos podemos reunirnos alrededor de Duarte. Sabemos que es una convocatoria seria y hay gente juiciosa, no lo digo porque yo soy miembro del instituto hace muchos años, pero es así. Tienen madurez, tienen reflexión, tienen ponderación. Bueno, y se organizó una marcha. 4 marchas. Y se preparó un manifiesto que sigue más vigente que nunca y que se leyó en el altar de la patria. Obviamente eso desencajó a mucha gente, empezando por el ministro Paveliza, que acusó la marcha de ser una marcha racista. Eso es correcto. Xenófoba, antihaitiana, etcétera, etcétera. El exministro. El exministro. Bueno, gracias a Dios. El exministro, por la gracia de Dios. Bueno, exacto, pero por la gracia uno de los mejores que tuvimos. Pero esas declaraciones él atacó un evento donde estaban participando casi todos los partidos, porque ahí estaba, había delegaciones de casi todos los partidos, mayores. Oye, ¿qué pasa? Bueno, fue tan bueno que terminaron disolviendo. Oye, el evento quedó bien, pero ¿qué pasa? Óyeme, nos dimos cuenta de que el problema de unificar al pueblo es muy importante, es esencial, pero tenemos que unificarnos alrededor de las banderas de Duarte, de la figura de Duarte, porque podemos tener diferencias partidarias, pero hubo una confluencia. Y tiene todos los sectores estaban, y eso era yo participé. Eso era algo sumamente importante. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aparecieron mucha gente que descalificó esa marcha. Después, vamos a estar claros, el presidente convoca un pacto nacional, el 27 de febrero. Y el presidente Abinader. Sí. Y se hace una gran reunión de trabajo. Al final el pacto lo firman 28 partidos, 10 universidades de las más influyentes del país. Pudieron haberla firmado todos, y yo estoy seguro que, es más, todos querían participar y debieron ser convocados. Hubo un problema de convocatoria. Y en un núcleo de intelectuales de diferentes procedencias, oigan, ponerse de acuerdo un grupo de gente para eso no es fácil. No es fácil. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo. Yo le dije al presidente Abinader, mire, presidente, esto es un compromiso grande porque es Pacto Nacional para Política de Estado.
porque los partidos no se habían podido poner de acuerdo, el Consejo Económico y Social no se había puesto de acuerdo para hacer eso. Es más, se boicoteó la actividad el trabajo del Consejo Económico y Social desde la Cancillería, lo digo con toda claridad. Desde Amnistía Internacional, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pero todo el mundo sabe que Roberto trabajó con la última pregunta patriótica de Yu antes de cerrar la entonces, entrevista. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago todo este recuento? Yu es patriota. Porque ese pacto debió empezar a ejecutarse. Sí, y ya el país hubiera visto con más tranquilidad, con más claridad, el Estado, la respuesta del Estado. Por ejemplo, mecanización, tecnificación y automatización agrícola. Eso debió estar muy encaminado. La industria de la construcción, cambiar la tecnología, irnos al prefabricado. Por ahí, don Pellegrini. Finalmente. Es obvio que usted tiene un alto sentimiento nacionalista y también una vasta experiencia, porque tiene muchos testimonios, como acá nos ha expresado. Yo tengo son dos preguntitas. ¿Qué opinión a usted le merece el sancocho? Cuando yo digo el sancocho, yo me refiero a la ONU con todo lo que se deriva de ACNUR, Amnistía Internacional, etcétera. O sea, los que yo les he llamado que son unos oportunistas, porque con todo el tiempo que tienen no han resuelto una crisis. Dígame una, todo lo contrario, ellos las crean para ellos solventar sus lujosos sueldos, sus lujosos hoteles donde se hospedan en cada lugar que van. Esa es una. ¿Qué opinión le merece? Y la otra pregunta es, o no pregunta, sino usted empezó por ahí, ¿cuáles sugerencias ahora mismo usted le enviaría al presidente Luis Abinader? Luis, aquí se tiene que hacer esto y esto para resolver de una vez por todo el tema haitiano. Bueno, retomando el tema, mira, ya hay una base, pero ahí va. Cuidado si su GPS está perdido este fin de semana, porque veo que Aníbal le hizo la primera pregunta. Estamos terminando. Vamos a lo fundamental. Vamos para frío. Vamos a lo fundamental. Vamos a ver. El Estado, para que entendamos el problema. El Estado dominicano, señores. Yo estoy hablando. No por eso, sino por la ONU. Yo estoy hablando de cruel, la génesis, el proceso profundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Estado no te da respuestas de Estado que ya se pactaron. Esa falta de respuesta de Estado, que tiene que ver mucho con el hecho de que hay dentro del gobierno sectores que no han estado de acuerdo, que han estado bloqueando. Pongo el caso del ministro de Agricultura. Ya soltemos a Pavel, que no es ministro, el ministro Luis. Exacto, no es ministro. O líderes. El que ha dicho que ama a los haitianos ilegales que tienen su finca. O líderes como el propio presidente Mejía, que es la segunda figura del PRM. Bueno, el pacto no se ha ejecutado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo entiendo que el pueblo dominicano, lo advertimos hace mucho tiempo, se va a manifestar. Es una reacción inevitable y se va a manifestar no en Friusa, se va a manifestar en todo el país, en todos los espacios. ¿Tienen protestas? No. Es que es una reacción natural frente a lo que no es migración, lo dije desde el principio. Sí. Es ocupación, es invasión, es éxodo masivo. Así es. Entonces, una sociedad que siente el problema, que lo está viendo. E intento de fusión. Intento no, eso va caminando. Sí. Y lo único que puede parar eso, pues nosotros lo hemos dicho, no es un gobierno, no es una política. Si el gobierno actuara, mi recomendación al presidente, se lo he dicho personalmente y se lo he dicho públicamente, es que el pacto debe estarse ejecutando, pero todavía estamos a tiempo a que el Estado empiece a dar respuesta. Ahora, ya hay que preparar al país para una lucha de resistencia,
para una defensa nacional, porque el plan que Marco Rubio denunció es un plan que se está retomando. ¿Por qué? Porque hay muchos actores a nivel nacional, sobre todo a nivel internacional y regional, que en el tablero, porque bueno, a veces nosotros hacemos política como hacían Belisario Arias, es un buen ejemplo. Mirándonos el ombligo. Había una guerra mundial, acababan de intervenir Haití, y él estaba empeñado en derribar al presidente de su partido. Sí. Pongo el ejemplo. Sí. Entonces hacemos el espíritu de Desiderio, está presente, porque no estaba mirando lo que estaba pasando. Estaba viendo el ombligo. Estaba viendo el ombligo. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Nosotros estamos en riesgo de que venga el conflicto regional y que la isla de Santo Domingo quede atrapada en esas contradicciones. Y voy más lejos. Todos los grupos haitianos de poder, todos que están enfrentados, la diáspora haitiana, los blancs de Haití, con sus aliados en la política, como Claude José y compañía, y los grupos más radicales de la Balá, del Petit de Salín, todos ellos están confrontados entre ellos, pero frente a República Dominicana se unen. Coinciden en que ellos tienen que por diferentes vías o maneras arrastrar, involucrar a la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es la meta última de todo esto? Lo digo para que cada cual lo piense y lo reflexione. Finalmente. El plan es que la guerra civil de baja intensidad, que se está cocinando a fuego lento, escale, genere un conflicto en Haití, desborde la frontera hacia acá, y que obviamente aquí también se produzcan reacciones, algunas inducidas, motivadas, otras naturales, porque cuando tú implantas un país como ese, entonces te crean las condiciones para una intervención humanitaria, internacional, porque no la han hecho en Haití. No la han hecho en Haití cuando hay sobradas razones para hacerla. China y Rusia no vetaron, y el canciller Álvarez está muy orondo de que no vetaran, que lograron que no vetaran, esa es la meta. Pero, ¿qué se ha hecho? Bueno, el veto, ¿quién lo ejerció? Maduro, Petro, porque por diferentes vías le dijeron a los diferentes países que podían mandar, miren, no vengan para acá. Porque el que lee la posición china en el Consejo de Seguridad, el que ve las objeciones rusas, que tienen fundamento en cuanto a la implicación de la administración Biden en este problema. Entonces, obviamente, nos están preparando un escenario, y yo al llamado que hago es, ante todo, a que el pueblo dominicano, hay un proverbio árabe, creo que árabe oriental, dice que cuando el sabio apunta a la luna, los tontos miran el dedo. Aquí tenemos que ver qué nos están preparando. Eso que denunció Marco Rubio no es cualquier cosa. Es una conspiración internacional sofisticada, perversa, que busca convertir a República Dominicana y a la isla de Santo Domingo en una zona de conflicto, de intervención, y las condiciones regionales están porque hay conflictos alrededor nuestro, y la historia nos demuestra que cada vez que eso pasa, doctor, aquí se siente. Doctor, lamentablemente terminamos. Y yo me quedé todavía con la pregunta del GPS. ¿Usted tiene algo que hacer el domingo? ¿Va a caminar en el mirador? ¿Va a descansar? ¿Se va a tomar un café? El domingo, ¿va a leer el domingo, Balaguer? El domingo estoy invitado a una competencia de tiro.